Salmo 73, 1, 2 y 3. Lo leemos. Y viene el chinito para orar por la palabra. Desde que lo presentamos así le digo chinito, ¿sí? Que no es chinito, mire los ojotes que tiene. No, pero es por el pelo. ¿Lo tiene? Salmo 73, 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Vamos a orar. Cerrar nuestros ojos, hermanos. Padre, Señor, te damos muchas gracias, Señor Jesús, por este día, Señor Jesús. Y ahora te pedimos, Señor Jesús, que podamos recibir esta palabra que viene de ti, Señor. Haz, Señor Jesús, en nuestro corazón un corazón humilde, Señor, para poder entender y comprender tu palabra, Señor, y poder hacerla, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, por favor. Acuérdese de que Caín había prometido matar a su hermano. A Abel, ¿sí? Lo mató, ¿sí? Entonces, aprendimos que si aborrecemos a nuestro hermano, lo estamos matando, estamos siendo homicidas. ¿Se acuerda? Y entonces una de las cosas que el Señor quiere que aprendamos es que tengamos cuidado con la envidia. Porque hay mucha envidia en las familias. Y muchas veces la envidia es propiciada por los mismos papás, porque tratan mejor a un hijo que a otro. O le dan a un hijo una cosa y al otro no se la dan. Y no crea que le va a reclamar el otro hijo, no. El otro hijo le va a agarrar envidia al que está siendo chipileado, como luego dicen, ¿sí? Por eso debemos de tener mucho cuidado. Y nada, el más chiquito, pues es el coyotito, pues otra, es la oveja negra de la familia. No, hermano, todos parejos. Dios nos enseña que debemos llamar a nuestros hijos de igual manera, sea hombre o sea mujer. No, pero es que yo tengo más confianza porque mi hija, pues es mujer, pero es su hijo también el otro. ¿Me está entendiendo? Trae su sangre. Yo quiero que esta mañana o mediodía aprendamos bien que nuestra sangre la tienen nuestros hijos. Que Dios no les permitió escoger a sus padres. A lo mejor si los hubiera tocado, hubieran escogido a otros padres. Igual a los padres no les tocó, gracias Denise, no les tocó escoger a sus hijos. A ver, levánteme la mano derecha así. Véase los dedos. ¿Son iguales? Ninguno es igual. No, es que mi hijo está engordando mucho y que... No, mira el dedo mío, no, hombre, este dedo no me va a rascar dentro de la nariz, no me cabe. Pero es su dedo. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy dando a entender que nuestros hijos deben de ser amados igual, de igual manera? Mire, Génesis 37, versículo 2. Génesis 37, verso 2. Hoy vamos a leer mucho la Biblia. ¿Quién sabe a qué hora nos vayamos a ir, hermanos? Es que nomás no se me duerma. Si alguien se está durmiendo ahí a su lado, usted nomás grite, ¡Gloria a Dios!, para que se despierte la persona. Génesis 37, 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. Jacob era el papá de todos los patriarcas, los que Dios le dio, y le dio a José, ¿sí?
y Benjamín fue el último. Bueno, dice aquí, José, siendo de edad de ¿cuántos años? 17 años, jovencito, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, mucha atención, y amaba a Israel a José más, ¿qué dice? Que a todos sus hijos. ¿Por qué? Y luego él pone su pretexto, su razón, dice, porque lo había tenido en su vejez, porque Dios se lo había regalado cuando Jacob ya estaba viejito, y por eso lo quería más que a los demás, ¿sí? Y mire lo que hizo, le hizo una túnica especial de diversos colores, nada más para José, nada más para José. Imagínense un ejemplo, que mi hermana Lupita, que es la que confecciona los uniformes, pues quisiera mucho a una más que a otra, y a una le hiciera un atuendo, ¿sí? Pero diferente y bonito, y a las demás, no, hombre, hay un costal, póngase un costal ahí, agujérale arriba y póngaselo. No, hermano, ya vio a las panderistas, traen igual todas, gracias a Dios, ¿cuántos dan gracias a Dios? Gloria a Dios. Y dice aquí que le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos de José, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. ¿A quién? ¿A su papá? A José. Lo aborrecían, porque su papá lo amaba más que a ellos. Y como a veces son los reclamos de los hijos, todavía hay hijos ya grandes, ya con familia y con hijos. No, yo recuerdo que mi mamá hacía preferencia de mis hermanos y yo no. Yo era rechazado y que todo eso, hermano, no podemos estar aquí sentados con esos pensamientos. Tenemos que ser libres de esos pensamientos, ¿sí? Y luego dice, y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Lo aborrecían. Verso 11, pone el verso 11 por favor. Y sus hermanos, ¿qué dice? Le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto, o sea, nomás pensaba, pero no hacía nada. No hacía nada. Génesis 37:15. Su papá manda a José a buscar a sus hermanos y a traer noticias de sus hermanos. Y en Génesis 37:15 dice, y lo halló un hombre a José andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Atención, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Fíjese la envidia que traían, el coraje, el aborrecimiento hacia José. Y dijeron, el verso 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, así le decían. Ahora pues, venid y matémosle, si era su propio hermano. Matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Vamos al capítulo 37, ahora vámonos hasta el versículo 24.
Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José. ¿Qué le quitaron? Su túnica. ¿Por qué cree que fue lo primero que le quitaron? Porque estaban enojados. Le tenían coraje hasta la túnica que papá le había hecho. Y a ellos no. Le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron. Y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron. Y los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto, se lo llevaron. Sabemos todo lo que le pasó a José, todo lo que le pasó, cómo aquella mujer de Faraón quería a fuerza seducirlo y que se acostara con ella. Y entonces José, como ella le agarra la ropa, José se la quita y la deja ahí tirada y corre. Entonces ella aprovecha y le dice al esposo que la quiso violar, José. Imagínese, José, hermano, no se defendió. Yo le voy a decir a usted no se defienda. Porque hay hermanas y hay hermanos, ay hermano, que no se quieren dejar. No, déjele al Señor. Déjele las cosas al Señor. No se pelee. Y menos con sus hermanos. ¿Sí? Hasta la fecha hay hermanos que no se hablan. ¿Y cuál es la causa? A lo mejor un terreno, a lo mejor una casa, a lo mejor un carro, qué sé yo. A lo mejor los hijos. Pero eso no debe de existir en nosotros porque nosotros somos hijos de Dios. Y sabemos todo lo que le pasó a José. Pero vámonos hasta el capítulo 45, versículo 3. Ya cuando José se da a conocer a sus hermanos. Génesis 45, 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. No sabían qué hacer. Porque ahí estaba presente el hermano que habían vendido, el hermano que querían matar, el hermano al que odiaban, ahí estaba. Y era una autoridad. Por eso ellos tuvieron mucho miedo. Pero mire José lo que les dice, verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. ¿Sí? Y luego viene un puntito. De ese puntito en adelante pasó un tiempo. Porque acérquense. ¿Ustedes creen que se iban a acercar tan fácil? No, dice, ¿quién sabe qué nos irá a hacer? ¿Quién sabe qué nos irá a hacer? Y luego dice, y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Se los dijo francamente, pero luego les dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Un verdadero hermano era José. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió. Ustedes no me enviaron, ustedes no me vendieron. Dios los usó a ustedes. ¿Sí? Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, que quede bien claro, le dijo José,
No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitaréis en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Fue lo que le mandó a decir a su papá. Verso 12. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, el más chiquito, su hermano. Y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú cuando se encontraron? Se abrazaron y ¿qué hicieron? Lloraron. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a su hermano o su hermana y lloró? ¿Cuándo fue? No, hombre, es que mi hermano es bien tremendo, pero usted es un hijo de Dios. Dios le ha dado esa compasión, Dios le ha dado esa ternura, Dios le ha dado ese corazón para que usted pueda obedecer a Dios en el nombre de Jesús. Verso 15, mire, usted puede decir, no, pues Benjamín pues lo quería, era el más chiquito, era su verdadero hermano, no era medio hermano, era hermano, ¿sí? Verso 15, y besó, ¿qué dice ahí? ¿A quién? A todos sus hermanos que le habían hecho daño, a todos. Y lloró sobre ellos. La Biblia no dice que los hermanos lloraron con José. La Biblia dice que José lloró con ellos, pero ellos no lloraron, ¿sí? Porque dice, lloró sobre ellos. No dice, lloró con ellos. ¿Lo puede ver? Lloró sobre ellos. Y después sus hermanos, qué bueno que dijera, también lloraron con él. No, dice, hablaron con él. Capítulo 21, estamos en Génesis 45. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Mire qué ternura de José, qué corazón de José. Que Dios nos ayude, hermano, en esta hora a tener un corazón como el de José, para nuestros hermanos, porque ¿de dónde sale ese dicho? Candil de la calle y, ¿sí se lo sabe? Candil de la calle y oscuridad en su casa. Usted lo entiende. Verso 25, seguimos la caravana, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. ¿Se imaginan ese viejito qué sintió? Si le habían dicho que su hijo había sido despedazado por fieras, que había muerto, y él no quería ni que se acercara a nadie cuando le dieron ese anuncio. Él estaba dolido, él hizo luto por años por su hijo, lo quería mucho a José, porque era uno de sus hijos obedientes con él. Y ahí está, de repente le dicen ahí a Jacob, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía.
Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu, ¿qué dice? Revivió. Entonces dijo Israel, Jacob, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Y sabe que no lo vio nada más unas semanas, lo vio años. Dios le permitió verlo años. ¿Sí? Génesis 46, vamos al verso 29. Ahora vemos a José. José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Era una costumbre que tenía José, muy buena. Ahora está llorando con su papá, ¿sí? Y dice ahí que se echó sobre su cuello, largamente estuvo llorando. Entonces, verso 30, entonces Israel dijo a José, muera yo ahora que he visto tu rostro y sé que aún vives. Ya, ahora sí, ya me quiero morir. No, todavía no, lo vas a disfrutar a tu hijo algunos años más. Aquel que te habían quitado. Verso 31. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Capítulo 47, verso 28. Mire, aquí nos dice la cantidad de años que disfrutó Jacob a su hijo José. ¿Sí? ¿De cuántos años era José cuando lo vendieron? ¿Y qué dice aquí? ¿Y vivió Jacob en la tierra de Egipto? 17 años. No es casualidad, hermano. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir a Jacob. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, era lo que se acostumbraba, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Se ponía la mano ahí para hacer un pacto, para hacer una promesa, para hacer un juramento. Verso 30. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Capítulo 49, verso 29. Les dije que íbamos a leer la Biblia. Génesis 49, 29. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, mire lo que dice. Esto es bien interesante. ¿Qué dice ahí? Dígalo fuerte. Pues no cuando se muere alguien dice, ya estiró los pies. ¿Ya lo vio? Es una expresión que se usa mucho, muy común. No, ese ya estiró los pies. No, hermano, aquí está diciendo, encogió sus pies. ¿Sí? Encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Capítulo 50. Ya vamos al último capítulo. Versículo 4. Ya se murió Jacob. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo,
Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Ahí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Y ahí va la procesión, el funeral. Estaba larguísimo, era mucha gente. Iban a sepultar a Jacob, perdón. Vamos al verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Fíjese lo que traían ellos en su corazón. Todavía tenían miedo de lo que habían hecho, lo que le habían hecho a José, aunque José ya les había dicho, no les pese el haberme vendido acá. No se preocupen, no se preocupen. Pero no, ¿sí? El remordimiento es muy feo, hermano, cuando hacemos algo malo, ¿sí? No podemos salir con que Dios sabe, pues por eso Dios sabe, va a venir consecuencias de lo que hacemos. Entonces, dice, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Verso 16. Y enviaron a decir a José, fíjese, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. ¿Era cierto esto? Pero su mismo remordimiento. Ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué lloró José? Porque sabía que era una mentira, que su padre nunca les iba a decir eso a sus hermanos, y que él ya los había soltado, ya los había perdonado, ya los había bendecido. Y en esta hora yo quiero pedirle un favor. Si alguien le hizo algo, porque si le pregunto, a lo mejor usted le hizo algo a alguien, no. ¿Sí? Pero si alguien le hizo algo, perdónelo, suéltelo y bendígalo. Y usted va a descansar. Porque no le va a hacer un favor a la persona que lo hirió, a la persona que lo perjudicó. Usted se va a hacer el favor. Porque si no perdonamos, traemos una bola de esas de fierro pegada a nuestra pierna y ahí andamos arrastrándola. Porque no hemos perdonado. Sí. Usted puede decir, no, ya lo olvidé. Eso no es cierto. Dios nos dio una capacidad de memoria tremenda, hermano. Y claro que si yo le pregunto, ¿quién se va a acordar rápido? Por eso es una mentira lo que muchos dicen. Perdonar es olvidar. Eso no es cierto. Eso es una frase del diablo. Perdonar es olvidar. No. Perdonar es una decisión. Usted va a soltar, perdonar y bendecir y se va a volver a acordar más adelante, pero ya no le va a afectar porque usted ya decidió soltar. ¿Me está entendiendo? Entonces dicen los hermanos, mi papá dijo que perdonaras la maldad de nosotros y nuestro pecado porque te tratamos mal. ¿Sí? Por tanto, ahora te rogamos que nos perdones. ¿Sí? Y dice la Biblia muy claro ahí en el verso 17. Y José lloró. ¿Cuándo? Mientras hablaban. Mientras hablaban. Verso 18. Vinieron también sus hermanos
y se postraron delante de él. Ese fue un sueño que Dios le dio a José, que sus hermanos se burlaron de él. Ahí está cumpliéndose. Ahí está cumpliéndose. Sí. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mire qué tremenda frase le soltó ahí. Verso 20, vosotros pensasteis mal contra mí, ahí les está diciendo, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios cambió eso para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, primero le dice no temáis, ahora les dice no tengas miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esto es lo que Dios demanda de nosotros, mis amados hermanos de la Nueva Jerusalén. Que nosotros consolemos a nuestros hermanos, hermanos en la carne, por supuesto, y les hablemos al corazón. Versículo 22, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Vean la fe que tenía José, veamos la fe que tenía José, porque su fe estaba arraigada hasta en sus huesos, ¿sí? No, hombre, la envidia la tiene hasta en sus huesos. José tenía su fe hasta en sus huesos. Dios ciertamente os visitará. No la duden, le decía a sus hermanos. Y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Está dando órdenes acerca de sus huesos, para que vea hasta dónde llegaba la fe de José. Verso 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ahora, acompáñeme por favor al libro de Éxodo, capítulo 13. Ya murió José, ya pasaron años. Se levanta una generación que no conocía a José, que no conoció a José. Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés. ¿Qué tomó? ¿Qué tomó? Era un juramento que ellos habían hecho. Y han pasado años. Y ahí está. O sea, José habló con seguridad y con certeza, porque su fe la tenía él hasta en sus huesos. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Acuérdense que el pueblo de Israel caminó, ¿cuántos años en el desierto? 40 años. Y en esos 40 años, ahí iban los huesos de José. Y acuérdense que llegaban a un lugar y la nube no se movía, ahí se quedaban, el pueblo de Israel. Y bajaban todo y armaban todo el campamento y todo. Y luego se levantaba esa nube a caminar y todos. Y siempre había alguien que estaba encargado de los huesos. ¡Ey! No se les olviden los huesos de José. Hay que seguir con ellos.
Le enseño esto, hermano, porque esa debe ser nuestra fe, nuestra confianza. No debe de dudar, usted no debe de dudar. Cuando Ricky me habló por teléfono y que la camioneta, me puse a orar y dije, Señor, tú los vas a traer aquí con bien. Tú los vas a traer. Y claro, venían las noticias que salían $650 y que quién sabe qué, y que eran 2 soportes de la camioneta. Dije, no, pues, ¿qué dice el mecánico? Pues que así me puedo ir despacio. Vente así, en el nombre del Señor. Y llegaron hasta aquí, hermano. Porque nuestra fe es probada, hermano. Fácil hubiera dicho, no, quédate ahí a ver cómo le hacemos. No, Dios dijo que confiáramos en Él, que tuviéramos confianza. Ahorita voy a estar orando por la hermana Aurelia, pero voy a estar orando con fe, y usted también, porque ella va a estar aquí, oiga lo que digo, aquí enfrente, dando gracias a Dios, con su esposo, el hermano Antonio, porque Dios es fiel, hermano, porque Dios respalda nuestra fe. Josué capítulo 24, versículo 29. Ahora vamos a Josué. Josué 24, 29. Acuérdense que Josué es el que usó Dios para meter a su pueblo a Canaán. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Siendo de ¿cuántos años? Otro con 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Verso 32. Y enterraron en Siquem, ¿qué enterraron? Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Ahí están, ya llegaron a su destino los huesos, pero por el mandato que había hecho José. Ahora quiero que vaya conmigo en su Biblia a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es un capítulo donde levanta, exalta a los héroes de la fe, los que tuvieron verdaderamente fe. No es nada más, no, yo tengo fe. No hay que demostrar que tenemos fe. Póngase de pie, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Lo va a leer conmigo fuerte, en voz alta. Hebreos 11, 22. ¿Listo? ¿Ya lo tiene ahí? Dice fuerte. 1, 2, 3. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esto ya es en el Nuevo Testamento. Y ahí está Dios honrando la fe de José. ¿Lo leemos otra vez? Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. ¿Cómo está su fe, hermano? Como tienen ahí en una centro de rehabilitación. Si hay fe, hay café. Si hay rodilla, hay tortilla. Y yo les he agregado, si hay oración, hasta hay jamón. Porque ellos viven por fe. Yo quiero invitarle a pasar al altar. Dios quiere honrar su fe y Dios quiere aumentar su fe de lo que usted está esperando de Dios, de lo que usted está esperando de Dios. Pase el hermano Toño, vamos a orar por la hermana Aurelia.